¿qué estábamos ayer? En las perlas de Einstein también son hallazgos normales, ¿ya? Que son quistes blanquecinos de contenido mucoso. Y entonces vamos a tener algunos hallazgos anormales cuando vemos la parálisis facial, que va a ser la compresión del nervio, ¿no? Contra el promontorio sacro por un parto instrumentado durante un expulsivo, ¿no? Entonces se evidencia entre el segundo y tercer día, la resolución va a ser espontánea, pero en la mayoría de los casos va a requerir terapia, ¿no? Entonces acá observamos, la parálisis acá es esto, ¿no? Entonces acá va a haber ausencia del pliegue nasogeniano, desviación de la comisura labial hacia el lado afectado y no se va a poder cerrar el ojito, ¿no? Ya, entonces vamos a observar también opacidades de la córnea, catarata congénita, ausencia del reflejo rojo, colobomas, leucocoria cuando hay sospecha de lo que es un retinoblastoma. ¿Ya? Entonces también vamos a observar hallazgos anormales como en el paladar cuando este paladar no está fusionado, ya fisura del labio del paladar cuando tenemos un paladar hendido, ¿no? Entonces estos hallazgos tampoco son normales. Y entonces posteriormente vamos descendiendo en el cuello, podemos observar esta tortícolis congénita, ¿ya? Que la cabeza va a estar lateralizada hacia un lado con rotación al lado contrario. Esto se genera por una alteración en el músculo esternocleidomastoideo. Podemos encontrar esta piel redundante a nivel nucal, sobre todo es bastante frecuente, como Terillo en Collin, el síndrome de Turner. ¿Ya? Entonces, otros hallazgos, migroma quístico, ¿ya? El quiste del tirogloso también son característicos encontrar en el neonato, ¿ya? Lo otro, la fractura de clavícula, ¿ya? Que es la fractura más común en el recién nacido. Vamos a tener que se va a presentar con más frecuencia en el recién nacido macrosómico. Se presenta en tallo verde, ¿ya? Entonces recordemos que el hueso está cubierto por un periósteo. Este periósteo es bastante fuerte, que hace que no deja desplazarse lo que son las estructuras óseas. Y entonces el paciente va a estar irritable, con dolor a la movilización, va a haber un moro asimétrico y puede haber limitación funcional, la deformidad, si es una fractura desplazada o si podemos observar el signo de la tecla, que no es muy frecuente. Y entonces vamos descendiendo, observamos el tórax, vamos a ver la frecuencia respiratoria normal, que va a ser entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Ya este tórax va a ser cilíndrico como un barril, va a tener una circunferencia torácica que va a ser 1 a 2 centímetros menor que lo que es el perímetro cefálico. Ya, entonces este perímetro torácico oscila entre 33 y 35 centímetros. Ya, las clavículas son de superficie lisa, uniforme. El diámetro antero-posterior de este tórax va a ser similar a lo que es el diámetro transversal. Las costillas van a estar horizontalizadas, va a tener un apéndice sifoides, que en la mayoría de los casos va a ser prominente. ¿Ya? En relación a la presencia de las mamas, mientras más grandes, mayor a 36 semanas, vamos a tener nódulos mamarios palpables. Ya mayor a 34 semanas ya vamos a ver la aureola que va a ser visible, va a haber una hipertrofia de las mamas y podemos escuchar los ruidos cardíacos y los estertores pulmonares con bastante claridad. Ya, entonces, si pasamos a la evaluación de los pulmones, pues vemos que esta frecuencia respiratoria del neonato va a ser oscilante, pueden tener una respiración periódica, puede tener pausas respiratorias, ya va a tener una respiración oscilante, fluctuante, ya, y la respiración característica es una respiración diafragmática, ¿no? Observamos la presencia de las mamas, va a haber una congestión mamaria, va a producirse una producción láctea que va a ser dada por la influencia hormonal que se llama leche de brujas, que es un hallazgo normal. Ya, entonces vamos a tener algunos hallazgos anormales, ya, como es el pectus carinatum, que es la protrusión del tórax, el pectus excavatum, cuando este tórax está bastante excavado. Va a haber una hipoplasia o agenesia unilateral en lo que es el pectoral mayor. Esto es parte de un síndrome que se llama síndrome de Poland. Ya va a haber algunas casos, hipertelorismo mamario, estos pezones van a estar bastante separados, se ve con bastante frecuencia, al igual de lo que es el Terillo en Collin, en pacientes con cromosomopatías, llámese síndrome de Turner. ¿Ya? Entonces hay otros hallazgos que inmediatamente nacen nuestro recién nacido entre las primeras horas, van a ver si hay signos de dificultad respiratoria. Nosotros lo que tenemos que hacer es valorar un score que se llama el score de Silberman-Anderson. Este score de Silberman-Anderson nos ayuda a valorar la gravedad de la dificultad respiratoria. Se asigna puntajes, ¿ya?
Entonces vamos igual a recordar en forma cefalocaudal, lo que valora 1 es la presencia de aleteo nasal, ¿no? Luego vamos a ver el quejido respiratorio, que lo vamos a ver a nivel lo que es la obstrucción de lo que es la glotis. Finalmente vamos a valorar la presencia del tórax, los tirajes intercostales, la retracción sifoidea y el desbalance tóraco-abdominal. Un ratito, chicos. Ya, entonces este test de Silverman-Anderson lo vamos a hacer inmediatamente en todo paciente con dificultad respiratoria, ¿no? A mayor puntaje, mayor severidad de la dificultad respiratoria. Y entonces el corazón, vamos a ver que la frecuencia cardíaca normal oscila entre 120 a 160 latidos por minuto. Podemos encontrar un soplo sistólico eyectivo que es normal, los soplos diastólicos son completamente patológicos. Este soplo sistólico eyectivo es transitorio y va a desaparecer dentro de las 24 horas y se produce por el cierre, durante el proceso del cierre del ductus arterioso, ¿no? Si este soplo sistólico se va de forma mucho más prolongada, 48 72 horas, estamos en la obligación de buscar de algún tipo de malformación cardíaca, ¿ya? Y continuando, vamos a observar el abdomen. El abdomen, recordemos, el cordón umbilical va a tener 2 arterias, una vena, ¿ya? Que es diferente a otras etapas de la vida, entonces va a tener estas 2 arterias, una vena, ¿ya? Entonces el abdomen inmediatamente nace, va a ser globuloso, cilíndrico, la pared va a estar tensa. Ya, este cordón umbilical va a quedar entre los 7 a 10 días. En algunos casos puede prolongarse hasta los 15 días. Después de eso ya es una caída tardía del cordón umbilical, ¿no? Entonces, a medida que va secando, acá está el cordón umbilical, inmediatamente nace, progresa, y la caída de este cordón umbilical. Ya cuando cae este cordón umbilical puede quedar una secreción amarillenta, no es de mal olor, y eso es normal también. Ya en algunos casos puede ser un granuloma umbilical. Y entonces este abdomen habíamos dicho que es globuloso, cilíndrico, tiene una pared tensa, lisa, y puede haber una diastasis de rectos. Ambos rectos anteriores no están fusionados y puede presentar esta protrusión a nivel medial que se llama diastasis de rectos. Ya en el neonato es palpable el hígado a 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho. Eso es normal. Pero también podemos tener hallazgos patológicos. Entonces, si nosotros observamos masas a nivel del abdomen, lo más probable, lo más frecuente es pensar en una hidronefrosis congénita. Esto es la masa abdominal más frecuente en la etapa neonatal, pero sin embargo puede haber otro tipo de masas que les he dejado acá para lo que puedan leer. Ya, entonces, los otros defectos que inmediatamente nace el neonato, les habíamos dicho, el examen físico inmediatamente al nacer está en la búsqueda de pesquisas de algún tipo de malformaciones que requieran de atención inmediata u hospitalización, ¿no? Estos son los defectos de la pared abdominal, ¿no? Estos defectos de la pared abdominal nos va a comunicar ya el ginecólogo de este intraparto, ¿no? Entonces, con una ecografía intraútero ya nos comunican a nosotros. Entonces, la finalización del parto, pues ya no va a ser por parto por vía vaginal, sino por cesárea, ¿no? Entonces, estos defectos de la pared abdominal, hablamos de un onfalocele, que es una hernia dentro del cordón umbilical. Ya puede contener cualquier víscera, pero en la mayoría de los casos va a ser intestino, hígado o estómago, ¿ya? Este onfalocele, a diferencia de la gastrosquisis, va a estar cubierto por el peritoneo. El 67% está asociado a algún tipo de cromosomopatía u otro tipo de anomalías, como es la trisomía 13, 21, o algún tipo de malformación cardíaco gastrointestinal. Bien, entonces el otro defecto es la gastrosquisis, que es a diferencia del anterior, no va a estar cubierto de peritoneo, no va a ser parte del cordón umbilical, sino que estos intestinos van a protruir toda la pared abdominal. El defecto va a estar al lado derecho de lo que es el cordón umbilical. Ya puede relacionarse con atresia intestinal primaria. Ya, entonces esto requiere de atención inmediata. Ya, entonces otros hallazgos pues van a ser las hernias umbilicales, ya que son tumoraciones blandas, fácilmente reductibles, y aparecen cuando hay una debilidad u oclusión incompleta de lo que es el anillo umbilical. ¿Ya? En la mayoría de los casos solo va a contener epiplo, que es fácil de reducir. Ya, entonces vamos descendiendo el examen, vamos a observar los genitales. Si empezamos con los genitales masculinos,
vamos a ver pues que en el recién nacido término vamos a tener un escroto pigmentado con arrugas, péndulo. Los testículos van a estar en ambas, descendidos en ambas bolsas escrotales en los recién nacidos términos. El tamaño del pene va a ser variable y el prepucio va a estar adherido a lo que es el adherido a lo que es el pene y el meato urinario va a ser pequeño. Ya, entonces, en un prematuro, pues ya no va a tener los testículos en las bolsas escrotales, el escroto no va a estar tan pigmentado. En relación a los genitales femeninos, vamos a ver que, como les había mencionado inicialmente al hacer la evaluación de nuestros test para calcular la edad gestacional, vemos que en el recién nacido pretérmino, pues los genitales, los labios mayores no van a cubrir los labios menores, ¿ya? Y a mayor edad sí va a haber una cubierta completa. ¿Ya? Podemos observar una secreción blanquecina, incluso una secreción sanguinolenta a nivel de la región vaginal, que se considera normal, que es por el estímulo estrogénico de la madre. Ya. Posteriormente evaluamos el ano, que va a ser el ano. Lo que tenemos que valorar es la ubicación y la permeabilidad de este ano. Lo podemos hacer con una sondita. Ya vamos a ver la expulsión del meconio. En el 70% de los casos se produce entre las 12 horas, el 95% a las 24 horas, y a más tardar puede producirse a las 48 horas. Si hay retardo de la expulsión de este meconio, podemos pensar en un tapón meconial, o en casos ya muy raros o complejos, una enfermedad de Hirschsprung. ¿Ya? Posteriormente que se produce la evacuación completa de estos meconios entre las 48 hasta las 48 horas, se va a pasar a unas deposiciones amarillentas horas que se va a producir a partir del tercer a cuarto día, como observamos en el gráfico. Ya vamos a ver, entonces es importante valorar la permeabilidad del ano porque podemos estar en algún tipo de malformación anorrectal, la ausencia del ano o la presencia de fístulas. Entonces es importante que valoremos esa permeabilidad. Ya posteriormente vamos a valorar la columna, ya vamos a ver si hay defectos del tubo neural que van a estar, puede ser un defecto que va a ser cerrado, que puede ser abierto y se puede valorar en la piel, como son los meningoceles, mielomeningoceles, la presencia de fositas o apéndices sacros. ¿Ya? Estos van a necesitar hospitalización y estudios adicionales. ¿Ya? Las extremidades. Entonces, cuando valoramos las extremidades, es importante que nosotros valoremos dos tipos de lesiones. Las lesiones del plexo braquial, que puede ser la parálisis de Erbs-Duchenne o la parálisis de Kumple. La Erbs-Duchenne es la más frecuente, compromete las raíces C5 y C7 y la Kumple es más rara. La característica de la Erbs-Duchenne va a ser pues esta mano adherida a lo que es el tórax, va a tener el antebrazo en pronación y va a haber un reflejo de Moro patológico. Esto lo voy a explicar ahora en lo que es los traumatismos obstétricos. Ya los hallazgos anormales en las extremidades, pues en los dedos, vamos a ver si hay polidactilia, sindactilia. Ya, entonces el pulgar de nuestra mano en el muslo, en la cara interna del muslo, y los otros 4 dedos a nivel de lo que es el trocánter. Entonces, para hacer la maniobra del valor, lo que vamos a hacer es llevar, aducir estos miembros inferiores y con nuestras manos vamos a sentir que la cabeza femoral sale de la cabeza del fémur sale del acetábulo, ¿no? La otra es la maniobra de Ortolani, igual que la anterior, pero a diferencia de la anterior, vamos a abducir. Entonces, vamos a colocar la cabeza del fémur en el acetábulo, ¿no? Entonces, vamos a sentir el sonido característico, que es el clock. Y ahí nos hablamos que esta cadera está usada. Ya. Entonces, posteriormente pasamos a lo que es el examen neurológico. Recordemos que del cerebro del neonato va a pesar entre 350 a 400 gramos, va a tener circunvalaciones, pero va a tener una insuficiente mielinización. ¿Ya? Tenemos una escala de vigilia, que es la escala de Precht, entonces es en el estadio 3 donde tenemos que hacer esta valoración neurológica. En este estadio de 3, el neonato va a estar despierto, tranquilo, con los ojos abiertos, sin ningún tipo de movimientos gruesos.
Si hacemos en un estadio 5, el neonato va a estar llorando, con ojos abiertos, entonces no va a ser lo más óptimo nuestra evaluación neurológica. O si hacemos en un estadio 1, pues el paciente va a estar dormido, con una respiración regular, no va a haber movimientos, pero no nos va a ayudar a valorar adecuadamente el examen neurológico. Entonces tenemos que hacerlo en el estadio 3. Ya, entonces, para la valoración del examen neurológico es importante valorar la postura. Habíamos dicho que es encuadre y flexión. Entonces, cuando nosotros lo sostenemos del vientre, si el neonato tiene hipotonía, va a haber extensión de ambas extremidades. ¿Ya? Entonces, este examen neurológico va a iniciar con el tono. El tono lo podemos valorar con algunas maniobras, las que ya habíamos dicho, las maniobras de la bufanda. Vemos su flexión de la muñeca, en los ángulos, por ejemplo, si este piecito se flexiona, la lateralización del cuello, y de esa manera podemos valorar el tono. ¿Ya? Lo otro que es importante son las respuestas primarias, que son los reflejos primitivos del neonato. Estos reflejos primitivos son respuestas automatizadas que van a estar dirigidas por el tronco encefálico. ¿Por qué? Porque va a haber una ausencia de la maduración de lo que es la corteza cerebral. Entonces, estos reflejos primitivos vamos a tener los reflejos de succión, de deglución, reflejo de búsqueda, ¿ya? Entonces, vamos a ver el reflejo de Moro, el reflejo de prensión o pransión, o grasping plantar o palmar, ¿ya? Entonces, esos son los reflejos primitivos que es importante que valoremos, ¿no? Entonces, cuando evaluamos este recién nacido, valoramos la succión, cuántas salvas de succión tiene, generalmente tienen entre 15 a 20 salvas. El reflejo de búsqueda, le colocas el índice al lado de la boca del recién nacido y el neonato va a empezar a ubicar el dedo índice, y eso es un reflejo adecuado. Reflejo de Moro tiene 4 partes, entonces va a iniciar que coloques la mano en el dorso del tórax, dejas caer la cabeza y la respuesta va a ser la abducción de ambas extremidades superiores, los dedos en extensión y apertura, y finalmente al dejar caer la cabeza, el llanto. Y esto es la prensión palmar. Entonces, estos son los reflejos que sí o sí tienen que evaluar en el neonato. Entonces, reflejo de Moro es el reflejo de sobresalto. Entonces, acá vamos a tener la caída de la cabeza, va a generar estas 4 fases del reflejo de Moro. Reflejo de búsqueda, succión, el reflejo de prensión plantar, prensión palmar. Ya hay un reflejo del tónico cervical al lateralizar la cabeza, va a ser el signo del esgrimista. La visión que habíamos observado, valorar el reflejo pupilar rojo, el oído, la permeabilidad de este pabellón auricular, y podemos hacer timpanometría también para valorar si el neonato está escuchando. ¿Ya? Entonces, finalmente, aquí hay algunas diferencias que puedan valorar entre un recién nacido término y pretérmino. Entonces, eso sería en relación a examen físico. Ya, entonces, el otro es... a ver, un poquito. Acá pueden observar la diapositiva. Sí, ¿no? Asumo que sí. ¿Sí pueden observarlo, chicos? Sí, doctora, sí, visualiza. Yo pensé que estaba hablando solita. Y el otro tema que vamos a hablar es el de traumatismo obstétrico. ¿Ya? Entonces, el traumatismo obstétrico va a ser producido por múltiples mecanismos, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas lesiones van a ser producidas en el feto, en el recién nacido, a consecuencia de ciertas fuerzas mecánicas durante el trabajo del parto, ¿no? Entonces, esto va a tener varios mecanismos, puede ser por compresión a nivel de la salida del canal de paso, por torsión en el momento de extracción del feto, por tracción o por elongación, ¿no? Entonces, estas lesiones no siempre van a ser evitables y pueden ocurrir a pesar de un óptimo manejo del parto, ¿no? 5 a 10% de estos partos van a producir algún tipo de efectos desfavorables en este recién nacido.
Entonces, la incidencia va a variar dependiendo del tipo de lesión, ¿ya? La institución en la que se produce el parto. En la actualidad va a oscilar entre 2 a 7 por cada 1000 recién nacidos vivos. En los últimos años ha disminuido significativamente. ¿Por qué? Porque ha habido una mejora de las técnicas obstétricas, un incremento de tasa de cesáreas ante situaciones de pérdida del bienestar fetal y las presentaciones anómalas. Entonces, a medida que ha pasado, han ido disminuyendo poco a poco. Entonces, la mortalidad oscila en menos del 2% y se producen recién nacidos con traumatismos obstétricos severos. Entonces, vamos a tener ciertos factores predisponentes durante el periodo perinatal, que puede ser durante el trabajo de parto, durante el pasaje del canal del parto o en el momento del nacimiento. ¿Ya? Algunas bibliografías mencionan que puede haber posterior al nacimiento con las técnicas de reanimación, pero sin embargo, no muchas bibliografías no consideran esto como parte de un traumatismo obstétrico, sino como un tipo de iatrogenia, mala praxis, ¿no? Entonces, esto ya no se considera, ¿no? Entonces, vamos a tener factores predisponentes maternos, como es la talla baja, ¿ya? Entonces, la primatividad, anomalías pélvicas, ¿ya? Factores predisponentes fetales. Ya, un ratito, chicos. Entonces, factores predisponentes fetales, neonatos grandes, macrosómicos, pues va a ser difícil de extraerlos. Los prematuros, habíamos dicho que su tejido es más gelatinoso, más friable, a veces difícil extraerlos, ¿no? El embarazo múltiple, los posmaduros, algún tipo de malformaciones, ¿ya? Entonces, factores predisponentes feto-maternos, cuando hay la unión de ambos, cuando la incompatibilidad cefalopélvica, escaso líquido amniótico, presentaciones anómalas, distosia funicular, habíamos dicho que el circular de Cornón va a generar una máscara equimótica, los asinclitismos. Ya, entonces la clasificación va a ser de acuerdo al órgano tejido que va a verse afectado, ¿no? Entonces vamos a tener traumatismos cutáneos, osteocartilaginosos, musculares del sistema nervioso, central o periférico, de algunos órganos internos y los genitales. Entonces, los traumatismos cutáneos, pues vamos a tener desde la máscara equimótica, que habíamos mencionado que es una éstasis venosa que se produce por una distosia funicular, ya las petequias, equimosis, las hemorragias subconjuntivales, que estos no requieren ninguna intervención posterior. Ya puede haber una necrosis subcutánea, que va a ser una lesión indurada, circunscrita en piel y tejidos adyacentes, que va a aparecer entre los 6 a 10 días, llámese adiponecrosis subcutánea, ¿no? Entonces, esta lesión tampoco va a requerir tratamiento. Ya en partos por cesáreas, a veces puede haber laceraciones, como hacen el uso del bisturí, como observamos acá en el gráfico, ¿no? Los traumatismos musculares, el traumatismo del hematoma del esternocleidomastoideo va a generar una tortícolis muscular congénita, se va a producir por partos traumáticos, sobre todo con presentaciones podálicas, en aquellas que ha habido una hiperextensión del cuello, ¿no? O puede ser con uso de forceps, espátulas, que ya no se usa actualmente, ¿no? Ya esta tumoración, esta tortícolis congénita va a ser indolor, unilateral y fácilmente visible desde la segunda semana de vida. Esto va a requerir tratamiento posterior con fisioterapia para que el paciente mejore, ¿no? Y entonces, los traumatismos osteocartilaginosos, lo que ya les había mencionado, que es el cefalematoma, que se presenta en 0.5 a 2.5% de los recién nacidos, aparece entre el segundo a tercer día de vida, es una hemorragia de sangre que va a estar en la región subperióstica, va a respetar suturas, es una masa fluctuante, asintomática. Ya, en algunos casos, pero muy escasísimos, va a estar asociado a lo que son las fracturas craneales. ¿Ya? Desaparecen sin ningún tipo de tratamiento. Esto no va a requerir drenar, nada de esas cosas. Ya se puede desaparecer hasta de 3, claro, hasta 2 o 3, 4 semanas, ¿no? La resolución es más lenta. Pero sin embargo puede tener complicaciones como es la ictericia al consumirse o degradarse lo que es la hemoglobina. Y entonces el otro es el caput sucedáneo. Habíamos mencionado que es un edema de tejido celular subcutáneo, de fovea,
se extiende a nivel occipito parietal, se extiende como un gorrito, tampoco precisa tratamiento. Entonces, acá hay una diferencia de ambas, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el caput sucedáneo, un edema del tejido celular subcutáneo que se extiende a nivel de todo el cráneo, no respeta suturas, es como un gorrito. Ya, en cambio, el cefalematoma es una hemorragia subperióstica, ya, que sí respeta suturas. El hueso más comprometido es el hueso parietal. El caput sucedáneo se presenta inmediatamente al nacimiento, el cefalohematoma después 2 a 3 días posterior. El caput sucedáneo no respeta suturas porque es un edema del tejido celular subcutáneo. El cefalematoma sí. La resolución, el caput sucedáneo es mucho más rápida, 2 a 3 días. El cefalematoma puede demorar hasta 3 meses o 12 semanas. Ya la piel del caput sucedáneo puede tener petequias, equimosis, puede haber, el edema puede dejar fovea. A diferencia del cefalematoma, que la piel está intacta, íntegra, no deja fovea y no tiene vasos sanguíneos, ni petequias, ni equimosis. Ya, entonces, lo otro es que esto es mucho más raro en la presentación, que es el hematoma subgaleal, que es un sangrado entre el periósteo y la aponeurosis de lo que es el hueso del cráneo. Ya, entonces, esto se va a localizar con más frecuencia, a diferencia del anterior, en el occipucio. Ya, el 90% de los casos cuando ha habido aplicación de algún tipo de vacuna. Ya, este sí se va a asociar a complicaciones y puede estar asociada a hemorragia intracraneal y fractura del cráneo. Entonces, esta sí tiene mayor severidad. ¿Ya? Entonces, las fracturas craneales. Estas fracturas craneales son bastante infrecuentes. Las más frecuentes son las lineales, ¿ya? No se asocian a depresión ósea. Tienen un buen pronóstico y no requieren ningún manejo especializado, ¿ya? Se resuelven espontáneamente entre las 8 semanas. Y igual también están asociadas al uso de forceps o a la desproporción cefalopédica. ¿Ya? La fractura de clavícula, esta es la lesión ósea más frecuente, ¿ya? Se frecuenta entre 1,8 a 2% de los recién nacidos. Entonces, esta se va a producir por una dificultad del paso del bebé por el diámetro biocromial del canal de parto, ¿ya? Entonces, la clínica va a ser la deformidad o la crepitación en la palpación en la zona de ubicación de la clavícula. Entonces, la parte que va a fracturarse con más frecuencia es la parte media. Entonces vamos a tener dos tipos de fracturas, ¿no? Las fracturas no desplazadas, que es como les mencioné, la más frecuente es la tallo verde, que esta es la más frecuente y asintomática. Y las desplazadas, ya cuando hay disminución, en esta sí va a haber disminución del movimiento del brazo afectado y va a haber un moro incompleto y va a haber un signo característico que se llama el signo de la tecla, ¿ya? Entonces acá observamos una fractura desplazada. Entonces, la resolución es en 2 meses con una inmovilización ligera. Ya hay otras fracturas de huesos largos, como es la fractura del fémur, ¿ya? Que es la más frecuente en relación a la fractura de todos los huesos largos. Y entonces, ¿por qué se va a producir esta fractura? Porque va a ser partos por tracción, partos distosos de presentación podal. Ya, llamamos la fractura del húmero, que no es tan frecuente. Entonces, la del fémur es la más frecuente. Lo otro es las lesiones, las hemorragias, las lesiones a nivel del sistema central. Vamos a tener hemorragias subdurales. Es menos frecuente, pero si se presenta, es la más grave, ¿ya? Entonces, va a presentarse con mayor frecuencia en partos rápidos, en primíparas, la aplicación de forceps cuando hay fetos grandes, se localiza en los hemisferios cerebrales y en la fosa posterior, y la clínica va a depender, uno, de la ubicación y de la cantidad o de la extensión del sangrado. Esto, sí, a diferencia de las anteriores que habíamos mencionado, sí va a requerir drenaje quirúrgico. ¿Para qué? Para disminuir las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? La hidrocefalia comunicante y la focalidad neurológica de este paciente. Y entonces, esto sí es frecuente. Luego, la hemorragia subaracnoidea es menos frecuente, es la más frecuente en el 30% de los casos, pero no es grave como lo que habíamos mencionado, la hemorragia subdural. ¿Ya? Entonces, estas secundarias situaciones de hipoxia por mecanismos venosos, generalmente es silente y se diagnostica por ecografía cerebral. Pueden haber manifestaciones como son las crisis de apnea o crisis convulsivas, y el tratamiento es sintomático y la curación es espontánea. Las hemorragias periventriculares son típicas y casi exclusivas de lo que son los neonatos prematuros, ¿ya? Entonces, estas hemorragias periventriculares están asociadas a situaciones de hipoxia y la clínica es muy grave y la mortalidad es bastante alta en el 80% de los casos.
Hemorragias cerebelosas es muy infrecuente, ¿ya? Se produce por mecanismos anóxicos de pronóstico infausto. Las lesiones medulares, ya, estas lesiones medulares se van a asociar a partos de nalgas prematuros o aplicación de forceps. Ya, recuerden que ya en los hospitales ya no se usan forceps, cosas de repente, pero en las zonas de atención primaria sí pueden usarse, ¿no? Pero en los hospitales ya no. Y entonces estas lesiones medulares se van a producir por un estiramiento medular con parálisis flácida que puede afectar la función respiratoria. No existe tratamiento específico y las lesiones son irreversibles. Y entonces eso no es bastante frecuente. Lo que sí es frecuente observar es esto, lo que les había mencionado previamente, la parálisis del nervio facial, ¿no? Entonces, esta es la lesión más frecuente del compromiso del sistema nervioso periférico. La incidencia es de 0.1 por 1000 recién nacidos vivos. Entonces, ¿por qué se va a producir? Porque va a haber una compresión del nervio en la salida del orificio estilomastoideo. ¿Por qué? Porque va a haber la presencia o uso de forceps o el promontorio sacromaterno durante la rotación de la cabeza. Va a haber esta compresión en lo que es el promontorio del materno. Entonces, esto va a ser durante la rotación de la cabecita en el momento del nacimiento. ¿Ya? Entonces, esta parálisis facial generalmente va a ser unilateral. ¿Ya? Entonces, esta parálisis se va a producir, ¿cuándo nos lo evidenciamos o cuándo lo notamos? En el momento del llanto. Cuando el bebé llora, vamos a observar la desviación de la comisura labial hacia el lado contralateral. Y va a haber dificultad para cerrar el ojo afectado, ¿no? Entonces, en este gráfico superior, la parte de la parálisis es la parte donde el ojito está abierto. Entonces, vamos a tener borramiento del surco nasogeniano y desviación de la comisura labial hacia el lado contralateral, dificultad para la oclusión del globo ocular. ¿Ya? Acá también observamos borramiento del surco nasogeniano, no hay cierre del ojito. ¿Ya? Entonces, lo que debemos hacer es proteger el ojo, hay que humidificarlo, usar mascarillas, gasitas, mascarillas. Hay unos protectores oculares, ¿para qué? Para que no haya daño de la córnea. ¿Ya? Lo otro que es bastante frecuente, el compromiso del sistema nervioso periférico, es la parálisis del plexo braquial, que estas son dos, la parálisis braquial superior y la parálisis braquial inferior. Entonces, esta parálisis del plexo braquial se produce por la tracción del plexo braquial durante el parto. Entonces, vamos a tener, sobre todo en fetos grandes, con distocia de hombros o presentaciones podálicas. Hay varios tipos de parálisis del plexo braquial, pero sin embargo, la que son más frecuentes es la parálisis braquial superior, más conocida como parálisis de Erbs-Duchenne, y la parálisis braquial inferior, o más conocida como Klump. De estas dos, la más frecuente es la Erbs-Duchenne. ¿Ya? Entonces, esta parálisis de Erbs-Duchenne va a comprometer las raíces C5, C6. La más frecuente, como les mencioné, generalmente es unilateral. Entonces, ¿cómo vamos a observar a un paciente con parálisis de Erbs-Duchenne? Vamos a obtener que el brazo va a estar en aducción con rotación interna. Entonces, tenemos el brazo adherido a lo que es el tórax con aducción, el antebrazo en pronación. Y vamos a tener lo que son los bracitos, los deditos de la mano que van a estar en flexión. ¿Ya? Entonces, esta posición se debe a ¿qué? Al compromiso del deltoides braquial anterior, el bíceps, los supinadores del antebrazo y los extensores. Entonces, va a haber una falta de movilidad espontánea, va a haber ausencia de lo que son los reflejos osteotendinosos y pues obviamente por la posición que adoptan no vamos a tener un moro simétrico, vamos a tener un moro asimétrico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser la inmovilización del miembro afectado y posteriormente a los 7 días vamos a hacer pues terapias para prevenir las atrofias y contracturas. El 90% de los casos se va a recuperar entre los 3 y 6 meses. ¿Ya? Entonces, si esta recuperación no se da entre los 3 y 6 meses, lo que se va a requerir es una exploración quirúrgica o manejo quirúrgico. Entonces, recuerden, ahí adopta una posición que es la propina del mesero. ¿Ya? La otra parálisis es la menos frecuente, la parálisis del plexo braquial inferior o Klump. Entonces, esta parálisis compromete a las raíces más inferiores, que es C7, C8 y D1. Es menos frecuente, generalmente se asocia a una parálisis braquial superior. Entonces, esto va a afectar a los músculos de la mano, los flexores largos de la muñeca,
y los dedos van a estar en oposición. Entonces, ¿cuál va a ser la característica de esta parálisis de Klump? La manito va a estar en flexión. Lo que va a comprometer más son los músculos flexores de la muñeca y la mano. Entonces van a tener, como observamos en el gráfico, los dedos en flexión, la muñeca va a estar flexionada y los brazos van a estar en rotación. ¿Ya? Entonces vamos a ver la muñeca, vamos a estar caída. Al inicio, si hay compromiso de ambos, vamos a tener también los brazos flexionados, pero semiabiertos. ¿Ya? Hay algunos casos que va a comprometer lo que es la raíz de uno y va a haber un síndrome de Clauber-Bernard-Hornes que va a caracterizarse por la ptosis, la meiosis y cuando hay compromiso de D1. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Igual que el anterior, vamos a tratar de inmovilizar, va a tener una férula, inmovilización pasiva, y generalmente la recuperación va a ser mucho más larga, a 1 año. Entonces, esto va a ser característico, va a haber una posición característica que es que el besamano, es como la princesa que le da la mano al príncipe. Y entonces acá tenemos unas características o unas diferencias comparativas. Vemos que la más frecuente es la Herb Duchenne, compromete las raíces 5, C6, a diferencia de la cumple, que es la parálisis braquial inferior, que va a comprometer obviamente raíces inferiores, C7, C8. La clínica pues va a estar el brazo en aducción con rotación interna y vamos a tener la característica de la propina del mesero. Y en la de cumple la mano va a estar caída con los bracitos, los deditos en extensión, pero en flexión, pero abiertos. Entonces es el signo del besamano, ¿se acuerdan de la mano de la princesa? Entonces la Duchenne no va a tener el moro, no va a estar simétrico, no va a estar presente. El Klumple, como más compromete la parte distal, va a tener el moro, va a estar presente, pero no va a tener un moro completo porque no va a haber al final la extensión apropiada de lo que son los deditos. Ya la presión palmar, como no compromete las raíces inferiores, va a estar presente, pero en el Klumple ya no va a haber ese reflejo de presión palmar, ya no va a haber la presión. Ya, entonces el Herb Duchenne puede estar asociado a una parálisis diafragmática o diafragmática y puede generar dificultad respiratoria. El Klumple al síndrome de Clauber-Bernard-Horner, que va a haber ptosis palpebral y meiosis. ¿Ya? Entonces, otros compromisos va a ser del sistema nervioso periférico, va a ser la parálisis diafragmática, ¿no? Entonces, esta va a producirse por compromiso del nervio frénico, es más frecuente de forma unilateral y en algunos casos se puede presentar de forma bilateral en aquellos pacientes que requieren ventilación mecánica. ¿Ya? Entonces suele presentarse también por la aplicación de forceps, que es bastante rara, la presentación de parto podálico y compromete la lesión C13, las raíces cervicales C3, C4, C5. Entonces, ¿cómo se presenta? ¿Cuál es la clínica? Pues inmediatamente al nacimiento, el recién nacido va a presentar dificultad respiratoria, ¿no? Entonces va a haber una respiración paradojal, va a haber taquimia, va a haber cianosis y en la radiografía lo que vamos a observar pues va a ser la elevación del hemidiafragma afectado. Entonces esto nos puede hacer un diagnóstico diferencial como es la hernia diafragmática, ¿no? Entonces eso es importante que lo recordemos. ¿Ya? Entonces el tratamiento va a ser... el tratamiento es ortopédico, en 50 de los casos evoluciona la recuperación completa alrededor de los 3 meses de vida. Ahora, la lesión de los órganos internos, el órgano más afectado va a ser el hígado, que es la lesión de víscera intraabdominal cerrada más frecuente. Se produce con o sin compromiso del capsular, puede manifestarse con ictericia, letargia, anemia, si hay un importante sangrado, si el hematoma es gigante, puede llegar a que el paciente haga shock y puede fallecer. El tratamiento va a ser la laparotomía exploratoria, para ahí sí se tiene que controlar el sangrado. La ruptura esplénica es menos frecuente, pero la clínica es similar. ¿Ya? Los órganos internos, hay otros órganos internos que pueden ser afectados, como son las glándulas suprarrenales, ¿ya? El 90% de los casos son unilaterales, ¿ya? Se manifiesta con una aparición de una masa en la fosa renal, puede haber anemia, hiperbilirrubinemia, ¿ya? Pero no es muy frecuente.
Las lesiones oculares, habíamos dicho las hemorragias subconjuntivales, que es bastante frecuente y no requiere ningún tipo de tratamiento, se resuelven espontáneamente. Ahora, las hemorragias retinianas y del humor vítreo, la hemorragia del humor vítreo son bastante raras, no se ven con bastante frecuencia. ¿Ya? Y lo que son los genitales externos. Entonces, las lesiones de los genitales externos se producen más cuando hay parto por nalgas, puede haber un edema o un hematoma, lo que es el nivel del escroto y la vulva. ¿Ya? Y estos no requieren tratamiento. Y entonces lo que es importante que recuerden traumatismos obstétricos y que sí es importante que sepan sí o sí, no hay forma, no hay discusión, es lo que es el cefalematoma, el caput, la fractura de clavícula, las parálisis braquial superior e inferior y la parálisis facial. Lo demás es muy difícil que lo observen, pero es importante que lo conozcan. Ya, entonces eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. No hay preguntas, nunca tienen preguntas. Chicos, cuídense, nos vemos. Bonito domingo. Chao, Está bien, doctora. Hasta luego. chao, chicos. Ricardo, te paso ahorita las diapositivas, ¿ya? Ah, sí, sí, doctora, me olvidaba. Por Ya, favor. te lo